República Oriental del Uruguay, 15 de enero de 2026. Hoy analizaremos un mosaico de la vida uruguaya a través de sus publicaciones oficiales, desde las multas de tráfico y las nuevas sanciones fiscales hasta los ajustes salariales en el sector marítimo y la venta de comercios, pasando por la protección de la propiedad intelectual y la seguridad alimentaria. Vale, vamos a desglosar esto. Empezamos con algo que afecta a muchísima gente en su día a día. ¿El tráfico? El tráfico y las multas. Hay páginas y páginas de notificaciones de infracciones. Totalmente. Y lo que vemos es la maquinaria administrativa y de control vial funcionando a pleno rendimiento. Y no es solo una entidad, ¿verdad? Para nada. Vemos notificaciones de la Dirección Nacional de Policía Caminera y también de gobiernos departamentales como Canelones y Montevideo. Esto revela una fiscalización, pues, a múltiples niveles. Y las infracciones son de todo tipo. La más común, por supuesto, es el exceso de velocidad. Claro. Hay multas por superar el límite por hasta 20 km por hora, que son 5 unidades de multa, otras por ir entre 21 y 30 por encima, Que ya suben a 8 unidades. e incluso algunas que llegan a 10 o 12 unidades. Una barbaridad. Y es interesante ver la precisión. Por ejemplo, en la Ruta 7, kilómetro 36, se registran múltiples excesos de velocidad. O sea que ahí hay un radar que no para. Exacto. Y vemos matrículas uruguayas, pero también brasileñas. Fíjate, un vehículo con matrícula STX13F93, multado en la Ruta 1 por exceder la velocidad en más de 30 kilómetros por hora. Esto demuestra que el control es exhaustivo y indiferente a la procedencia del vehículo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque encuentras casos curiosos. A ver. Pues mira, el vehículo con matrícula BFM8757, que el 6 de enero fue multado 2 veces en distintos lugares. ¿El mismo día? El mismo día. Una por exceso de velocidad y otra en otro sitio. Y no solo es velocidad, hay notificaciones por no respetar señales luminosas, por adelantar con franja amarilla. O por conductor sin cinturón de seguridad. Esa es un clásico. Lo que es fascinante aquí es el nivel de detalle. Hay infracciones como falta una placa de matrícula o letreros o adhesivos perjudiciales. ¿Perdona? ¿Adhesivos perjudiciales? Sí. E incluso menores de 12 años en asiento delantero. Esto va mucho más allá del simple control de velocidad. Es una radiografía de la seguridad vial y del cumplimiento de normativas muy específicas. Y luego está esto, que a mí me ha llamado mucho la atención. Una lista enorme, página tras página, de matrículas con la infracción circular con deuda de patente. Exactamente. Ahí está la clave. El control de tráfico se convierte en una herramienta de control fiscal. Claro. No es solo conduzca con cuidado, sino también esté al día con sus obligaciones. O sea, el mismo sistema que te caza por velocidad, te caza por no pagar el impuesto. Precisamente. Y además, hay avisos de la Intendencia de Colonias sobre motocicletas retenidas, y algunas tienen los números de motor o chasis limado. Eso ya son palabras mayores. Ahí entras ya en un ámbito de presunta ilegalidad mucho más seria. De acuerdo, pues pasemos del asfalto a la economía, que también tiene lo suyo. Desde luego. Vemos notificaciones que nos dan una idea del pulso económico del país. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios del consumo de diciembre de 2025. Y el índice medio de salarios de noviembre. Exacto. Esos son los datos macro, el telón de fondo. Pero lo interesante es cómo se traduce eso a la práctica, al bolsillo de la gente. Tenemos un acuerdo salarial para el Grupo 13, Subgrupo 9, Transporte Marítimo. Ajá. Y ahí vemos los salarios mínimos, vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Y los detalles son muy concretos. Por ejemplo, el salario mínimo para un primer oficial en la categoría ultramar pasa de 174.162 pesos a 178.394. Que no está nada mal el aumento. Para nada. Un cocinero en alto cabotaje pasa de 91.049 a 93.626 pesos. Incluso el grumete, que es el rango más bajo, ve un aumento. Esto hace tangible el concepto de ajuste salarial. Y al mismo tiempo que se ajustan salarios, el Estado también ajusta sus mecanismos de recaudación. Es que es un equilibrio constante. Sí, porque justo después aparece la Dirección General Impositiva, la DGI. Efectivamente. Con la resolución 97/2026, que actualiza las multas.
¿Y de cuánto hablamos? Pues la sanción por presentar una declaración jurada fuera de plazo se fija en 910 pesos uruguayos. Y para las grandes empresas el contral es aún mayor, ¿no? Mucho mayor. La resolución 98/2026 establece una escala de multas para los grandes contribuyentes que no presenten su informe de auditoría a tiempo. Y aquí las cifras ya pican más. Bastante más. La multa empieza en 6.610 pesos si se retrasan hasta 5 días y sube a 13.220 pesos si el retraso es mayor. Esto nos muestra la dualidad del rol del Estado. Totalmente. Por un lado, media en acuerdos laborales que mejoran los ingresos de los trabajadores y, por otro, endurece las sanciones para asegurar el cumplimiento fiscal, especialmente de las grandes corporaciones. Es un equilibrio, como decías, constante. Y en medio de todas estas regulaciones, la vida comercial sigue. Hay avisos de venta de comercios. Sí. Por ejemplo, la española SRL promete vender la farmacia Farmaglobal 11 en Canelones a Farmi SAS. Y lo mismo ocurre con Farmaglobal 5 en Montevideo. Se publican las direcciones y se da un plazo de 30 días para que se presenten los acreedores. Que esto es un mecanismo legal fundamental, entiendo, Sí. para la transparencia. Sí, es fundamental. Protege a terceros, como proveedores o prestamistas, asegurando que estén al tanto de un cambio de propiedad que podría afectarles. Entiendo. Pero, a ver, en pleno 2026, ¿es esta la forma más efectiva de avisar a un proveedor? Es una buena pregunta. O sea, un anuncio en un boletín oficial. ¿O es más una formalidad legal? Probablemente es más una formalidad, un seguro legal. La mayoría se enterará por otros medios, pero esto sigue siendo la garantía última. Si nadie se presenta, la empresa puede demostrar que cumplió con su obligación de publicitarlo. Tiene sentido. Y hablando de cosas que van más allá de lo puramente económico, ¿Sí? no todos son multas e impuestos. También hay un espacio para la cultura y la creación. Se registran solicitudes de propiedad literaria y artística, Sí, tenemos 3 ejemplos muy distintos además. muy distintos. Un ensayo titulado Orígenes y consecuencias sociales tras la etapa escolar. Sociología pura, Un guión de ficción llamado La última noche. que podría ser una película o una serie. Y una obra técnica, la tercera edición de Textos sobre Telecomunicaciones 2011-2025. De la sociología a la ingeniería pasando por el cine. Es que es un recordatorio de que detrás de toda la burocracia hay personas creando conocimiento, arte, historias. Y que el Estado ofrece un marco para proteger esa creación. Es su función al fin y al cabo. Una función protectora que se extiende a otros ámbitos que son cruciales. Como la salud pública y el comercio exterior. Hay una resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que es muy reveladora. ¿A qué te refieres? Obliga a todos los establecimientos de faena a implementar un procedimiento para evaluar a sus proveedores de ganado. O sea, a los mataderos. Exacto. El objetivo es explícito: prevenir la detección de residuos químicos en niveles no conformes y así, cito, mantener el estatus de Uruguay como un país proveedor de alimentos inocuos. Ah, o sea que no es solo por salud interna. Es una estrategia de marca país. Están protegiendo su reputación en el mercado internacional. Exactamente. Están protegiendo uno de sus activos económicos más importantes. Por eso el control es tan estricto. Entonces, a ver si lo entiendo bien. Que un ganadero en su campo use un producto u otro puede tener un impacto directo en la macroeconomía de todo el país. Has dado en el clavo. Conecta lo micro con lo macro. Un control en una finca remota está directamente ligado a un acuerdo comercial con Europa o con Asia. ¡Qué viaje! ¿Verdad? Hemos empezado con un coche multado por exceso de velocidad y hemos acabado hablando de la reputación internacional de la industria alimentaria uruguaya. Es que eso demuestra que un documento oficial, que a primera vista puede parecer una colección de avisos inconexos Y aburridos. y muy aburridos, en realidad es un retrato muy vivo de un país en un día concreto. Vemos cómo se gestiona la vida cotidiana en las calles, cómo se mueve la economía en sus puertos y oficinas. Y cómo se protege tanto la creación intelectual como la calidad de lo que se consume y se exporta. Al final, lo que emerge es la imagen de un Estado omnipresente, que regula desde la velocidad a la que conduces hasta la seguridad de tu filete. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, lo que hemos visto hoy es el Estado en su función más granular, multando un coche, registrando un guión, ajustando un salario y certificando la seguridad de su industria alimentaria. Son los hilos del sistema. Exacta. Y esto plantea una pregunta importante.
¿Cuántas de estas interacciones diarias que definen la relación entre la ciudadanía, las empresas y el Estado pasan desapercibidas para la mayoría? Casi todas, me atrevería a decir. Y eso que se publican a la vista de todos en documentos como este. Lo que me lleva a pensar, ¿somos realmente conscientes de la cantidad de hilos invisibles que el Estado teje a nuestro alrededor cada día? Hilos que, paradójicamente, están ahí, a la vista, pero que casi nadie se detiene a mirar.